el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y estamos ya estudiando el capítulo 6, casi cerrando el estudio de esta carta, nos habla de que nosotros debemos de vestirnos, revestirnos de lo que él tituló y él llamó la armadura de Dios. Y está hablando de elementos de nuestra vida diaria. Está hablando de un estilo de vida, algo de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos, algo de lo cual nosotros tenemos que vivir diariamente. Y en este estudio que hemos hecho, hemos hablado acerca de la verdad y hemos hablado de la justicia, que nosotros debemos de establecernos en la justicia de Dios, que viene de Dios, en la cual hemos sido justificados y en la cual nosotros hoy hemos sido llamados justos. Pero vamos a entrar en el versículo 13 el versículo 15, a dos nuevos elementos que conforman esta armadura y que nosotros debemos de prestarle mucha atención. Quiero leer desde el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y queremos iniciar hablando acerca de lo que Pablo dice cuando él escribe de que debemos de calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa palabra calzar habla de una palabra imperativa, pero también es un verbo que dice es algo que tú debes de hacer. Y la palabra calzar en el original habla de poner y atar algo debajo de tus pies. No está hablando de un calzado propiamente, sino de una acción que tú y yo debemos de hacer. Y recordemos que Pablo está tomando como referencia la armadura de un soldado romano. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel y está viendo claramente cómo los soldados se vestían con toda una armadura que los protegía cuando ellos iban a combate, cuando ellos iban a una lucha. Calzar significa que tú tienes que sujetar algo debajo de tus pies. Habla de una acción y habla de algo que tiene que ser imperativo. Ahora, cuando Pablo está hablando de esto y está escribiendo sobre esto, él está viendo a un soldado romano que tiene un calzado puesto. No era cualquier tipo de calzado. En aquel entonces, en los tiempos bíblicos, las personas manejaban sandalias. Eran unas sandalias ligeras que le permitían caminar con facilidad, e incluso muchas personas andaban descalzas. Pero en el caso de los soldados, aquellas personas que se habían enlistado en un ejército, ellas tenían un tipo de calzado muy especial. Era una suela muy gruesa y también una suela que tenía una especie de agujas, una especie de clavos, y tenían dos funciones. Los clavos en este tipo de calzado era para que ellos se pudieran fijar firmemente en el terreno, para que cuando se enfrentaran a una batalla cuerpo a cuerpo ellos no pudieran resbalar, para que les diera seguridad, para que les diera estabilidad. Y también esa suela gruesa que conformaba ese calzado del soldado tenía otra función. Muchas veces el enemigo ponía palos afilados casi como navajas para que el soldado, cuando atravesara el campo de batalla, fuera herido en el pie y eso lo inhabilitara para poder enfrentarse. Pablo está diciendo, deben de calzarse correctamente con lo que vamos a estudiar hoy, una de esas piezas de la armadura, el evangelio. Y ese calzado daba movilidad al soldado, servía de protección y daba firmeza y fundamento para que él no resbalara. Pablo nos está diciendo algo de lo que ustedes tienen que prestar mucha atención, porque necesitan firmeza en las luchas que ustedes están atravesando. Necesitan tener la seguridad de que no van a resbalar, ni que van a tropezar, pero sobre todas las cosas que ustedes estén protegidos en esa parte importante que te da movilidad. Y el Pablo dice también con el apresto del evangelio. La palabra apresto quiero que le prestemos un poco de atención, porque habla esta palabra de una disposición y de una preparación. Es algo que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar dispuestos. Pablo nos está diciendo, cálcense con el apresto del evangelio. Cálcense de tal manera que haya una protección en esa parte importante de tu cuerpo durante las batallas que tú vayas a enfrentar, pero hazlo diligentemente, con una preparación y con una disposición.
que no haya pereza en ti para hacerlo y que tampoco haya descuido. Es una parte importante de que tú tienes que proteger. Y aquí viene y luego él introduce y habla acerca del evangelio. Pero antes de hablar acerca del evangelio, quisiera ver si los pastores tienen algún comentario acerca de lo que Pablo está diciendo de calzar y del apresto. No es ponerse un zapato, no es ponerse una sandalia, es estar revestidos del evangelio en nuestras convicciones, en nuestras creencias, de modo que ante las acechanzas del enemigo que vienen en el día a día, podamos nosotros permanecer firmes y estar en la misma posición independientemente de las circunstancias o de los problemas o las adversidades que se nos presenten en el caminar. Entonces, qué importante para nosotros en este tiempo es poder estar bien fundamentado, bien edificado, equipados, preparados con una base firme, prontos para accionar en aquello que Dios nos dice. Accionen bajo la dirección del evangelio para que no caigan en el día malo, ni tampoco su fe se debilite en su caminar con en el evangelio. ¿Para qué es el calzado? Es para andar, caminar, y ahora lo traducimos o lo llevamos al entendimiento de lo que está tratando Pablo de decirnos. Es la armadura en la cual vamos a enfrentar la vida. De esto entonces va a depender nuestro caminar los próximos años, los próximos meses, nuestras generaciones, de qué tan firme entendamos que vamos a necesitar en nuestra suela o en la parte de abajo de la planta de los pies, porque esto va a medir la distancia con la que vamos a poder llegar dependiendo del tipo de terreno. Hoy hay estudios que demuestran que un mal calzado o una mala forma de un zapato puede provocar no solo un daño en los pies, sino también un desgaste en el cuerpo. Si el instrumento no es el adecuado, puede producir que todo el cuerpo esté cansado. Por ejemplo, hoy no se nos ocurre hacer ejercicio con botas. Hoy no se nos ocurre querer correr con zapatos de trabajo pesados, porque nosotros entendemos el daño que produce. Esto mismo es lo que Pablo está tratando por el Espíritu Santo de decirnos. Hay una base, hay algo que tiene que estar en aquello que va a hacer que se puedan transportar, de que puedan avanzar. Por eso es importante. Tengo una hija que recién acaba de aprender a caminar, y uno de los errores que cometimos fue que al principio le compramos unos zapatos que eran muy pesados, y eso produjo que aunque ella quería intentarlo, se caía cada rato. Después entendimos como padres primerizos que había una suela muy suave para los primeros pasos, que casi que era un calcetín con hule abajo. Lo que estamos diciendo es que el tipo de terreno va a cambiar, y para cada terreno, para cada proceso de la vida, este fundamento, este calzado es el que va a definir qué tan rápido, qué tan bien vamos a andar en todo lo que nos resta de vida. Que estaba en la iglesia predicando, y antes del servicio me sacaba los pies porque me quedaban tallados. No era cuero, era plástico, y yo el dedo de aquí lo tengo levantado. Es muy especial mi dedo. Algún día se lo voy a enseñar. Y se me crea un callo aquí arriba. Y entonces yo recuerdo que yo estaba ahí antes de predicar pero me habían costado $12, $13. ¿Ah? Él sacaba de disimuladito, así cuando estaba sentado. Cuando estaba sentado sacaba el pie. Ya cuando se iba a subir, ya ahí sí los metía y... Hasta que un día un amigo en Estados Unidos me llevó a comprar zapatos, y me metió el pie en un zapato que yo le hice literalmente así. En realidad esta es puerta del cielo, y yo no lo sabía. Me sentía como Jacob cuando se le apareció el ángel, y me cambió literalmente la vida. Ya probé algo y no quiero retroceder. Entonces el zapato que yo compro no es tan importante cómo luce, sino cómo lo siento. Y estos zapatos que ando no pesan nada, y me siento, y yo tengo problemas porque yo no puedo caminar descalzo en la calle descalzo. Una de mis peores pesadillas recurrentes es que ando sin zapato, y que estoy en la guerra y sin zapato, y que ando entonces,
Y cuando yo miré aquella película de acordar, Duro de Matar, que está en aquel edificio y él anda peleando, pero anda sin zapato, yo me identificaba tanto con ese hombre y su dolor. Pero con todo esto, dice, pastor, a ver si usted cuenta una historia que no, sí le va a servir. Le voy a decir por qué. Porque mucha de la vida de ustedes es complicada, porque el fundamento de tu caminar no es el evangelio. Muchos de ustedes pudieran estar viviendo como evangélico sin vivir el evangelio. Entonces hay muchas personas que se metieron en un zapato que no es el zapato del evangelio y les chima y les incomoda, y están en la iglesia y se mueven. Cuando oyen el evangelio, se mueven para un lado, se mueven para el otro, se hacen para acá. Yo he visto personas literalmente levantarse en un momento que el evangelio está siendo expuesto y se retiran, porque el evangelio no les calzó a la medida del evangelio que ellos estaban buscando. Y eso es la religión, porque la religión es el hombre tratando de relacionarse con Dios a su manera, a su conveniencia. Entonces no tienen fundamento. No hay fundamento, no hay solidez. Hay hogares de líderes, de pastores, porque yo siempre estoy mencionando pastores, porque a veces nosotros como pastores estamos diciendo cosas que ni nosotros mismos estamos viviendo, y es un peligro. Entonces hay casas que no están fundamentadas sobre el evangelio, hay vidas que no están fundamentadas sobre el evangelio, y está en los pies. Ahora imagínate a alguien que está blindado con una armadura y que tiene la espada y que tiene todo, pero no se puede mover, porque cualquier movimiento le puede causar la herida en los pies que va a hacer que todo el cuerpo se venga abajo. Todo el cuerpo se viene abajo. Si los pies no están bien asentados, si el fundamento no está bien puesto, entonces todo el resto se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden decir, pastor, yo soy alguien veraz, yo hablo la verdad, pero puede ser la verdad que no es del evangelio y que se convirtió en tu verdad y no la verdad del evangelio. Yo soy un hombre justo, a mí me gusta la justicia, pastor. Sí, pero estás tratando de hacer la justicia, pero ¿es la justicia del evangelio o es la justicia que tú crees? Entonces, todo se edifica. Si abrimos una iglesia, hay un diseño en el evangelio para levantar una iglesia. Si vamos a edificar una familia, hay un diseño para edificar la familia. Si vamos a edificar un negocio, hay un diseño para edificar un negocio. Entonces dice, evangelio de paz. O sea, y donde hay paz, no es que todo está bien, sino que todo está en el orden correcto. Entonces, el evangelio que produce orden, pero orden divino, orden de Dios. Entonces es triste ver personas que no se terminan de acomodar, están incómodos en su vida y le tratan de poner espiritualidad a esa incomodidad. No, el diablo la tiene contra mí, el diablo se levantó contra mí, el diablo está enojado porque le estoy sirviendo. Pues puede ser que el diablo esté enojado porque le está sirviendo, pero está actuando en tu vida por las puertas que abriste por causa de no tener el orden del evangelio. El diablo se levantó contra mi familia, se levantó contra mi finanza y yo siento que me está atacando. Y sí, es posible eso, pero la pregunta es, ¿qué puertas se le abrieron por causa de que no tiene el orden del evangelio en tu casa?
Y eso para mí es algo fundamental, porque entonces lo que te está diciendo es cómo puedes transitar por la vida y hacer cosas por la vida, bajo qué diseños. Y esa sería una pregunta que yo quisiera hacer a todos los que están aquí y a los que nos están. ¿Cuáles son los diseños de tu vida? O sea, cuando una de las cosas que hemos estado hablando con los pastores en esta semana para el año que viene, porque estamos buscando al Señor, porque creemos que necesitamos ser entendidos en los tiempos. Y una de las cosas más básicas y más escasas es que muchos hogares, muchos negocios, muchas iglesias, muchas familias, muchos individuos, ¿bajo qué autoridad están viviendo? ¿Cuál es nuestra norma de conducta? ¿Cuál es la autoridad en la cual nos vamos a responder? ¿Cuál es la base por la cual nosotros vamos a decidir por qué hacemos lo que hacemos? Y lo que queremos es que ustedes desarrollen también ese entendimiento escritural, para que dejemos de ser una iglesia que anda con un calzado o sin calzado, que parece que está vestida como un soldado, que parece que es fuerte, que parece que está lista para la batalla, que en los momentos que nos formamos miramos que somos muchos, y a la hora de decir vamos a la guerra todos decimos amén, pero cuando damos el primer paso y sentimos la piedra, comenzamos a caer sin ni siquiera comenzar la batalla. Entonces el evangelio, el evangélico, son dos cosas diferentes. Y a mí me da una tristeza ver tantos evangélicos que no entienden el evangelio, que son más evangélicos que personas que viven el evangelio. Defienden y atacan el ser evangélico. A veces son más de una denominación que del evangelio. Hay conflicto entre las denominaciones y no revisamos el evangelio. Entonces, para mí, en este momento, si hubiera algo que quisiera que quedara en el corazón de ustedes, es que por favor presten atención, mediten, y que el Espíritu Santo les revele la importancia de que tú y tu casa tengan un fundamento en el evangelio. Que dejes de decir esto yo pienso, no digas yo pienso. Y si lo vas a decir, dilo de esta manera: yo pienso que esto debería de ser así, pero voy a consultar qué Dios piensa. A mí me parece que debería de ser de esta manera, pero voy a averiguar qué es lo que le parece al Señor. Si yo tuviera que decidir cómo hacer esto y cómo resolver esto, lo resolvería de esta manera, pero ¿cómo lo resolvería el Señor? Y comenzamos a darle al evangelio el lugar que el evangelio se merece. Pero ¿cuánto entendemos la palabra? El evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias de paz, las buenas noticias de orden. Porque todos venimos a la iglesia en un desorden. Todos venimos. A mí que nadie me venga con el cuento que se convirtió y venía con su matrimonio pipiris nice, sus finanzas pipiris nice, sus emociones calidad. No. La iglesia es como la cueva de Adulán, los amargados, los endeudados, los menesterosos, los afligidos. A la iglesia eso es lo que viene. Hay gente que critica a la iglesia y no entiende qué es lo que viene a la iglesia. Yo no recuerdo que haya venido alguien a congregarse conmigo desde que yo comencé en un círculo de amistad hace 19 años. Yo no recuerdo que haya venido alguien y yo diga: wow, la perfección de Dios. Yo lo que veí
y sigo viendo esclavos. Yo sigo viendo gente que viene destruida. Yo sigo viendo gente que viene sufriendo, que está necesitada. Eso es lo que sigo viendo. Y sigo viendo gente dentro que muchos no han traído el orden del evangelio y siguen en un dolor y una necesidad. Pero hay otros que se han esforzado y todavía están luchando con cosas, pero no porque estén haciendo las malas, es porque parte de un proceso, parte de la vida, de este mundo en el que vivimos. Pero Pablo dice una cosa: todas estas cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio. En otras palabras, Pablo está diciéndolo desde un sentido de cómo él estaba expandiendo el evangelio en toda Asia. Pero para usted, cuando usted dice todas estas cosas han redundado para el progreso del evangelio, debería de ser: todo lo que me ha acontecido, de alguna forma yo lo he usado para ver lo que estaba mal, de tal manera que el evangelio progrese en mí, en todas las áreas. Que cuando yo miro que sale un problema matrimonial, no vengo y digo qué desgracia, digo ¿cómo puede esto redundar en el progreso del evangelio? ¿Qué es lo que no está bien fundamentado? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que necesito conocer que ignoro? Y esa es la vida del cristiano. Entonces, cuando hablamos de la armadura y hablamos del evangelio, que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, lo que está diciendo es que tu andar prontamente, diligentemente, o sea, diligentemente, prontamente, asegúrate que tu andar está bajo el orden del evangelio. El evangelio que progresa a pesar de lo que acontece, que todo lo bueno y todo lo malo redunda en que tú puedas ver cuánto de tu vida está alineado con el evangelio. Esa es mi vida, esa debería ser tu vida. O sea, esa es la dinámica de un cristiano. La dinámica de un cristiano es el continuo descubrimiento del perfeccionamiento del evangelio en nosotros, de la madurez del evangelio en nosotros, de poner la autoridad bíblica en nosotros. Que nosotros revisemos cuánto evangelio hay en nosotros, cuántas tradiciones hay en nosotros, cuánta costumbre hay en nosotros, cuánta religiosidad hay en nosotros, y no el apresto, no la diligencia para calzarnos los pies con el apresto del evangelio. Entonces, mi vida para mí, el entendimiento de mi casa, de mis hijas, aquí está, yo se la puedo traer. El entendimiento de la casa es cómo todo lo que ocurre puede ser filtrado a través del evangelio. Voy a estudiar, dice mi hija, no sé qué voy a estudiar. ¿Sabe lo que es? Que yo le voy a decir algunas cosas, van a sonar medio creídas, pero no. O sea, vos sabés que la Yael 99 salió no sé a quién. Y mi hija puede estudiar la carrera que quiera, y yo creo que Dios puede abrir la puerta donde ella quiera. ¿Cuál era la preocupación de toda la casa con el estudio de mi hija? No era la carrera, era qué quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es el asunto con esta iglesia, con el COVID? ¿Cerramos o abrimos? No, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor con tus hijos? ¿Qué quiere el Señor contigo? Con tu casa. ¿Qué? Entonces uno dice, no, pastor, pero mire, pero si yo sí quiero hacer, yo quiero que Dios me diga. Pues lee la palabra, pero léela con entendimiento. Una buena noticia mal leída. Imagínese usted que llega una buena noticia y te dice, te llega esta carta y te dice: estimado Arsenio Herrera, queremos hacerle saber a usted que ha sido ganador de un carro, venga a traerlo en este momento. Yo salgo corriendo y cuando voy por la rotonda,
¿Y a dónde lo voy a ir a traer vos? Y no leí la carta, fíjate. ¿A qué será? ¿Y a dónde voy ahora? ¿Y para dónde cojo? Espíritu Santo, guíame dónde está ese carro. Religiosidad. Le queremos hacer al Espíritu Santo que nos diga las cosas que Él ya nos reveló en el Evangelio. Entonces hay muchas buenas noticias que no las hemos aprendido a disfrutar porque no hemos entendido el Evangelio. Hemos desarrollado evangélicos. Y por eso cuando me preguntan, ¿usted es evangélico? Depende. El Evangelio se convierte en un fundamento y eso va a definir mucho nuestro crecimiento, pero también la manera en cómo vamos a soportar aquellas situaciones que salen de control, aquellas crisis que llegan. El fundamento determina la resistencia, la fuerza que tenemos internamente. Pero me uno también a lo que decía el pastor en relación a cuál es nuestra postura ante el Evangelio, cuál es nuestra perspectiva del Evangelio. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús comienza a predicar acerca del Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando yo leí este versículo, esa palabra creer no solamente es decir yo creo, sino que es una palabra que va más profundo a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón. Porque esa palabra creer quiere decir estar persuadido, convencido. Esa palabra está relacionado con confiar plenamente. Entonces, si nosotros queremos ver en nuestra vida una vida verdaderamente segura, que está creciendo y que se sostiene aún cuando las adversidades son difíciles, una de las preguntas que yo necesito contestarme es: ¿qué tan apercibido, qué tan entendido, qué tan convencido estoy de que el Evangelio es la verdad, es la fuente de vida que viene del Señor y es lo que verdaderamente me puede sostener? Creer en el Evangelio no solamente es decir yo creo. Creer en el Evangelio está relacionado con saber en mi corazón que es la verdad de Dios que me puede sostener. A mí me gustaría agregar algo que estabas comentando acerca de muchos de nosotros y pensaba en mí misma cómo recibimos el Evangelio. Yo sentí en mi corazón que hay muchas personas que tal vez en este momento nos pueden estar viendo y que rechazan muchas cosas que están viendo equivocadas acerca de la verdadera palabra del Evangelio. Y yo sentía esto en mi corazón. Dios nos está diciendo que en estos tiempos, y nosotros somos conscientes que hay una realidad en estos momentos, que los tiempos se están volviendo más difíciles. Enfermedades están viniendo que no tienen cura. Entonces, cuando nosotros no tenemos el atuendo, la armadura correcta, nosotros estamos expuestos a una realidad que acontece en el mundo. Y si nosotros, fíjese qué interesante, porque los pies es un lugar, como mencionaban algunos anteriormente de los pastores, es un lugar que nos permite la flexibilidad, el movimiento. En tiempos como estos, nosotros necesitamos estar equipados con el Evangelio para ser flexibles, movibles, ágiles en cuanto a la mentira, en cuanto al engaño, porque Pablo estaba diciendo que hay una realidad que acontece, hay una batalla espiritual. Entonces decía al inicio, antes de mencionar el calzado, debemos de estar firmes. Entonces la única forma de que estemos firmes es que nosotros utilicemos el calzado correcto, y es el Evangelio, que son el fundamento. El significado de apresto significa fundamento preparado. Y si yo no tengo un fundamento preparado correctamente en este tiempo, yo voy a estar vulnerable a las acechanzas y a los ataques. En otras palabras, la otra cosa que quiero mencionarle: el Evangelio, anunciar el Evangelio son las buenas nuevas ante las noticias malas que constantemente el mundo está hablando.
Nosotros necesitamos asumir, dice, tomad la armadura. Hay una acción que necesitamos tener. Y esa acción de tomar está diciendo, tomemos el evangelio y anunciemos las buenas nuevas ante las noticias que están en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos la respuesta al mundo y se llama Jesucristo. Y es un evangelio verdadero, real, que va a transformar el mundo. Es un evangelio que va a transformar la mentalidad equivocada y torcida por el cual el hombre está doblado. Y Dios quiere que nos enderezcamos, que tengamos el equilibrio en su casa, en su familia, en su negocio. Y usted en tiempos difíciles necesitamos anunciar las buenas nuevas ante las circunstancias difíciles. ¿Qué son las cosas aquellas que están a tu alrededor, que dentro de tu casa, dentro de tu negocio, dentro de tu matrimonio, que pareciera que son malas noticias? Hoy yo quiero decirte que dice su palabra en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tu Dios reina sobre cualquier circunstancia difícil. Tu Dios reina sobre tu casa. Ustedes y yo necesitamos tomar, y cuando estábamos orando y estábamos declarando, Dios está aumentando nuestra fe. Dios va a cumplir sus promesas porque Él cumple su palabra. Y cuando nosotros nos apropiamos de su palabra y decidimos creer en ese evangelio y no rechazarlo por ver la mala interpretación o la mala forma de que otros han tomado su palabra, y nosotros le damos la oportunidad a Dios en este día, dejar que el evangelio verdadero modele mi vida, molde mi vida, buenas nuevas van a suceder a tu casa, buenas nuevas van a suceder a tu familia. Sí, yo quería hacer una referencia a la palabra presto, y creo que se vuelve relevante desde el significado de disposición y preparación. Y Pablo siempre usa analogías con el guerrero, con el deportista, porque son disciplinas que requieren de antemano estar preparados. Algunas disciplinas en el deporte, por ejemplo, no se ponen un zapato el mismo día que van a la competencia, sino que son zapatos que los comienzan se comienzan a ejercitar con ellos de antemano. Y muchas veces hay momentos y circunstancias difíciles. Por ejemplo, este tiempo nos agarró a algunos que no estábamos con la disposición y la preparación, y muchas de esas personas se quedaron atrás o cayeron en batalla. Pero sí, de parte de Dios, puedo decir que el Señor está redimiendo tiempos, pero que este es un tiempo de que necesitamos ponerle la disposición a lo que Dios está hablando para nosotros. Necesitamos estar preparados, porque la Biblia dice que los días son malos. Hemos venido estudiando Efesios, que los días son malos, y necesitamos estar preparados con ese evangelio, que es el calzado, el evangelio de la paz. Esa paz que hoy tenemos con Dios, pero que necesitamos reflejarla también con nuestros semejantes. Necesitamos tener esa paz progresiva, de estar constantemente en aquella relación con Dios que nos trae el orden con Dios en nuestras relaciones, el orden con Dios en nuestro interior. Así que es un tiempo de preparación para que los días nos agarren preparados, en disposición, con el fundamento correcto. Aquí tenemos que hacernos la pregunta y tenemos que ver bien el verso. Recordemos, esta es la armadura, el diseño para ir a la guerra. Y el verso al final dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto es como cuando dicen, bienaventurados los pobres, doblemente bendecidos los que no tienen y tienen necesidad. Acá está diciendo que vamos a la guerra, pero vamos a tener paz. ¿Cómo mido entonces si estoy con el calzado correcto? Aquí me lo está diciendo, me está hablando de un estado en el que voy a vivir. Y hoy nos hacíamos la pregunta, creemos que hay personas que van y son salvas, que creen en Jesús, pero no logran tener una vida que tengan paz. Han conocido la salvación, pero aún no viven en paz.
Y lo que entendemos es entonces que aún no han aprendido la talla correcta del calzado, porque en lo natural yo busco el calzado que le quede a mi pie, pero en lo espiritual yo calzo a la medida que el Evangelio me está demandando. ¿Cómo mido entonces si hoy estoy caminando con el calzado correcto? ¿Cuánta paz, cuánto orden y cuánto crecimiento estoy teniendo en mi vida? Aún que esté en las peores guerras, en los peores estados, está diciendo que caminar con esta talla correcta producirá en mí paz. Y esa paz que viene de un orden que se establece por causa de aplicar las buenas nuevas. Quiero hacer nuevamente este énfasis porque pudiéramos estar hablando y de repente no comprender completamente esto. Como decía Jesucristo, arrepentíos y creed. Es un orden, arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. La palabra arrepentimientos siempre tiene una asociación con un cambio de mente, es la palabra metanoia. Es la palabra renueva tu manera de pensar. Y en este caso renueva tu manera de pensar de cómo tú estás viendo, cómo tú estás leyendo, creyendo y aplicando la Escritura. Porque si no se aplican de la manera correcta, y de eso habló ampliamente el pastor Arsenio, nosotros no vamos a ver el fruto de esa palabra cumplido en nuestra vida. Y una vez que tú la entiendas completamente, tienes que creer que esa palabra va a producir algo en tu vida. Arrepentimiento, cambia tu mentalidad y cree en ella. Y eso es lo que va a traer ese estado de paz a tu vida, donde aún en medio de las pruebas, tribulaciones y adversidades, tú vas a entrar en ese estado espiritual que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me uno al pensamiento del pastor Ronald diciéndote, porque tal vez te sientes, ¿y ahora qué hago? Hay esperanza, el Evangelio trae esperanza. Y si hoy tú te encuentras en una condición en la que dices, ¿qué hago? ¿Qué pasos debo tomar? ¿Qué debo hacer? Ve a la Escritura misma te va a indicar qué hacer. Por eso yo quiero cerrar mi participación diciendo, hay esperanza. Vuélvete a las Escrituras, vuélvete a la palabra, que es el Evangelio correcto que te dará la vida abundante que Dios quiere que tú disfrutes en esta tierra.